Como decíamos ayer, profesor Bustillo, tema indudable que sacude a la opinión pública mundial en este momento, Ucrania. El tema de Ucrania, sí, Ucrania señor. eso va a durar durante mucho tiempo y esperemos que no sea la chispa que nos prenda otro conflicto de tamaño universal. Entonces habría que empezar por mirar, ¿y eso qué es? ¿Ucrania qué es? ¿Dónde queda Ucrania? Sí, eso queda en el sur de Rusia. Sur de Rusia. El sur de Rusia, sí, en la parte meridional de Rusia queda Ucrania. Ya. Importante la cantidad de ciudades que tiene Ucrania, comenzando por su capital, Kiev, por Sebastopol, que está asociada en la historia con muchos sitios. El último sitio se lo pusieron los nazis, que se cargaron un cañón desde Alemania por tren hasta Sebastopol y lo pusieron enfrente de Sebastopol. En fin, se podía contar tantas cosas respecto de Ucrania y su cronómetro bélico, por decir alguna cosa. Sí, a mí me llama mucho la atención es el hecho de que ese país ha sufrido tanta invasión. La historia nos registra que los primeros pobladores de Ucrania eran los escitas. Entonces, mire cuánto hace eso. Escitas, tártaros. Los escitas fueron exterminados allá en el siglo IV antes de Cristo por los sármatas. Y ahí comenzó el sufrimiento, el calvario de Ucrania, que ha sido tan invadido o más invadido que Polonia. Por ahí pasaron los tártaros, pasaron los mongoles. Un mosaico de pueblos invadió. Todo lo que uno quiera. Y los rusos. Los eslavos, sí. Los eslavos. Inclusive se llegó a una situación tan impresionante en una de las invasiones rusas de hace ya varios siglos, se le prohibió a los ucranianos hablar ucraniano. Prohibido totalmente. Y los ucranianos, por supuesto, llevan siglos de lucha buscando su independencia. Ya no es solamente ahora con motivo de la caída de la cortina de hierro, sino más para atrás, más para atrás. Siempre se han declarado país soberano. Y eso significa más o menos también Ucrania. Me decía usted que hay una especie de, como fonéticamente, Ucrania, lo confundiría uno con Ucronía, pero no creo que sea eso. Ucronía es el lugar que no existe, sí. Ya. Que no existe en griego y cronos tiempo, que por allá no pasó el tiempo. Es decir, aunque el tiempo ha pasado por ahí en miles de aspectos. Ha pasado a caballo con los tártaros, por ejemplo, los asirios, cantidades de pueblos que, como usted dice, han invadido la península de ucraniana. Sí. ¿Cómo no? Y entonces ocurre que este pueblo tal vez, junto con Polonia, son los que más muertos han aportado, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania atacó a Rusia. Los graneros de Ucrania, sí, señor. Porque Ucrania era supremamente importante, y para el Lebensraum ese que hablaban los alemanes, el espacio vital, señor. Era importantísima Ucrania. Importantísimo para la geopolítica alemana. Ese es uno de los grandes conceptos de la geopolítica alemana, el Lebensraum, la mirada hacia el este y instalar allá campesinos alemanes. Estaban en eso precisamente con los ucranianos, y los ucranianos tenían mucha simpatía por los alemanes. Usted sabe que después no le perdonaron los soviéticos a los ucranianos esas veleidades. Ahora, Ucrania tomó una importancia universal impresionante cuando se cayó la cortina de hierro. ¿Por qué? Porque los rusos tenían en Ucrania sus mayores centrales nucleares y allí estaba el arsenal nuclear de la Unión Soviética. Entonces ahora el problema de la antigua Unión Soviética o la desintegrada Unión Soviética era recuperar ese arsenal en manos de un país que se declaraba independiente. Nosotros no queremos saber de Rusia, pero Rusia tenía ese problema. Y en ese problema y esos arsenales nos dieron se dio origen a una de las catástrofes más grandes que ha ocurrido en materia nuclear. Recuerde usted, profesor Bustillo,
en 1986. Chernobyl, sí. Chernobyl. Es la catástrofe nuclear más grande que ha habido, posiblemente Más que la del Japón. más que la de Japón, sí señor. Yo escuché un reportaje impresionante de Chernobyl, es una ciudad próspera, de mucho movimiento como todas las grandes ciudades. Y alguna vez, 2 años después de la catástrofe de Chernobyl, un periodista extranjero fue a hacer un reportaje para ver cómo quedó la ciudad. Y se paró en todo el centro de la ciudad, como pararse uno aquí en todo el centro de la avenida Jiménez con Carrera Séptima, y puso su grabadora. Escuchen, esto es Chernobyl. Silencio absoluto. Yo nunca he visto una cosa tan impresionante como que le transmiten a uno el silencio de la muerte, que eso fue lo que dio Chernobyl. Afortunadamente, eso se arregló, pero ese fue uno de los problemas que tuvo la desintegración de la Unión Soviética cuando se cayó la cortina de hierro. Rusia se acercó a Ucrania a través de la literatura. Recuerde usted el don apacible de Michail Cholojov. Cholov. Sí, señor. Sí. Y el don también tiene mucha historia por estos lados. Claro que sí, claro que sí. Los cosacos al principio fueron la base de los ejércitos blancos anticomunistas y después la base del mismo ejército rojo de Trotsky. Sí, y ahora señor. Que hablamos de cosacos, y hace un momento comentábamos sobre el origen del nombre femenino Sonia. Sonia. ¿De dónde Las salió Sonias eso? eran precisamente los regimientos militares en que se dividían los cosacos, los jefes de las Sonias. Y los jefes de todas las Sonias eran los atamanes. Recuerde usted, los atamanes allá en Ucrania. Es decir, gente importantísima, tenían la soberanía. Al principio eran los reyes, los atamanes de Ucrania. Entonces, es decir, que cuando uno se encuentre con una dama de nombre Sonia, habrá que recordarle que su origen es bélico. Su origen es militar, sí. Sonia. Sí, Sonia. Y recuerde que las Sonias en la obra de Tolstoy, llamada precisamente Los Cosacos, es decir, Olenin, que es el héroe, él es director, pedagogo de una Sonia cosaca, importantísima, la Sonia cosaca de Olenin. Claro que sí. Ahora, la gran Rusia, la gran madre Rusia, su gran problema ha sido la salida a eso que se llama aguas calientes. Entonces, ¿cree usted que ese problema que hay en ese momento en Ucrania y todo este problema, estos choques militares, tienen algo que ver, o eso es netamente el deseo de Rusia otra vez de volver a recuperar un terreno que no es de ellos? Sí, indudablemente, y ahí tiene Sebastopol una gran injerencia, el puerto de Sebastopol, Odessa. Recuerde que Odessa estuvo muy asociada con los nazis cuando pierden Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es en Odessa donde se da el centro de los antiguos nazis. ¿Sí? Inclusive hay un libro sobre espionaje, Odessa. Odessa, que se llama así, sí señor. Pero bueno, entonces en este momento es ese el tema que sacude la geopolítica y los grandes líderes están haciendo esfuerzos heroicos por evitar que de golpe este señor ruso que ahora le dieran otra vez, se cree descendiente de Catalina de Rusia, yo no sé de quién. Sí, señor. Pero era simplemente un detective, era el del DAS de allá. El de la KGB, sí. El de la KGB. Yeltsin, claro. Y entonces quieren volver a traernos a los antiguos, a lo que quiso hacer Lenin y lo que quiso hacer Stalin. Y eso ya no se puede, ya el mundo es distinto. Esperemos que estos esfuerzos alemanes, ahora Alemania es la que en vez Angela Merkel, sí. Angela Merkel está otra vez llevando a Alemania allá, pero para impedir la guerra, no para fomentarla. Esperemos que esto tenga buen resultado. Impulsando la soberanía ucraniana. Impulsando la soberanía ucraniana. Ese es el tema que hay en este momento y bueno, esperemos que todo se resuelva en santa paz y armonía y no haya que acudir a algunas conversaciones como nos ocurrió a nosotros. Y nos veremos en la próxima.